Un segundo grupo de compuestos binarios lo constituyen los compuestos hidrogenados. El hidrógeno que se encuentra en la columna 1, es decir, tiene un electrón de valencia, puede actuar como valencia más 1 o menos 1. La primera subdivisión de los compuestos binarios hidrogenados lo constituyen los hidruros, los cuales son una mezcla de un metal más el hidrógeno actuando como menos 1. O sea, el hidrógeno en estos compuestos es el anión actuando con un metal como catión. Por ejemplo, tenemos un metal como el sodio actuando con valencia de más 1, que al combinarse con el hidrógeno menos 1 nos daría el NaH, ambos compartiendo un electrón. En el segundo ejemplo tenemos el metal hierro más 2, que al actuar con el hidrógeno menos 1 formaría el FeH2. ¿Cómo los denominamos? En el primer caso, en el sistema funcional se llamaría hidruro sódico. En el sistema stock, hidruro de sodio 1. Y en el sistema estequiométrico, monohidruro de monosodio o solamente hidruro de sodio. El segundo ejemplo se denominaría en el sistema funcional hidruro ferroso, ya que el hierro puede actuar con dos valencias, más 2 y más 3. En este caso es la menor, por lo tanto el sufijo sería oso. En el sistema stock se denominaría hidruro de hierro 2 y en el sistema estequiométrico dihidruro de hierro. La segunda subdivisión de los compuestos binarios hidrogenados lo constituyen los hidrácidos, en donde el hidrógeno ahora va a actuar como catión y no como anión en el caso de los hidruros. Tenemos entonces el hidrógeno como más 1 actuando como catión combinado con un no metal, por ejemplo el cloro menos 1, para formar el HCl. El segundo ejemplo, el hidrógeno actuando siempre como más 1, al ser combinado con el azufre menos 2 que actúa como el anión, al intercambiar las valencias nos queda el H2S. ¿Cómo llamamos este tipo de compuestos? El primer ejemplo se denominaría ácido clorhídrico, es decir, añadimos hídrico a la terminación del nombre del no metal. Y en el segundo sistema llamamos a este compuesto como cloruro de hidrógeno. En el segundo ejemplo, en el primer sistema lo llamaríamos ácido sulfhídrico y en el segundo sulfuro de hidrógeno. El primer sistema es si está disuelto en agua y en el segundo si el compuesto se encuentra en forma pura o gas. Y por último, la tercera subdivisión de los compuestos binarios hidrogenados lo constituyen los compuestos especiales, en donde el hidrógeno vuelve a actuar como anión, mezclándose en este caso con un no metal. Tenemos por ejemplo el boro actuando como catión con valencia de más 3, combinado con el hidrógeno menos 1 para formar el BH3. En el segundo ejemplo, el hidrógeno siempre actuando como catión, combinado con el oxígeno actuando con valencia de menos 2 para formar el agua. Estos compuestos tienen nombres especiales y no nos queda más que relacionarlos con su nombre común. Por ejemplo, la combinación de hidrógeno con boro se denomina borano. La combinación de nitrógeno con hidrógeno, amoníaco, con fósforo fosfina, con arsénico arsina, con antimonio estivina, con carbono metano, con silicio silano, con germanio germano y con bismuto bismutina. El tercer grupo de los compuestos binarios lo constituyen las sales, que pueden ser de dos tipos. El primero es la combinación de un metal más un no metal. Por ejemplo, el sodio actuando con valencia de más 1, combinado con el azufre actuando con valencia menos 2, o sea, el segundo es el anión. Intercambiando las valencias nos queda Na2S, es decir, el azufre es capaz de enlazar dos átomos de sodio.
En el segundo ejemplo tenemos el cobre más 2 actuando como el catión o el metal y el segundo, el selenio, actuando como el anión o no metal con valencia de menos 2. Al intercambiar las valencias nos queda el Cu2Se2. Al simplificarlo a su mínima expresión nos queda CuSe simplemente. ¿Cómo denominamos estos compuestos? En el sistema funcional lo llamaríamos sulfuro sódico, ya que el azufre está actuando como anión. En el sistema stock, sulfuro de sodio 1, ya que el catión, que es el sodio, está actuando con valencia de 1. Y en el sistema estequiométrico, monosulfuro de disodio o solamente sulfuro de disodio. El segundo ejemplo, en el sistema funcional lo denominaríamos selenuro cúprico, ya que es su valencia mayor. En el sistema stock, selenuro de cobre 2. Y en el sistema estequiométrico, monoselenuro de monocobre o simplemente selenuro de cobre. El segundo grupo de las sales binarias lo constituye la mezcla entre un no metal y otro no metal, en donde el más electronegativo va a ser colocado como anión y el menos electronegativo como catión, es decir, el catión del lado izquierdo y el anión del lado derecho. Veamos el ejemplo entre la combinación entre dos no metales como el carbono y el cloro. El carbono actuando con valencia de más 4 y el cloro con valencia de menos 1. Al intercambiar las valencias, los subíndices nos quedarían como CCl4. El segundo ejemplo, entre el teluro actuando con valencia de más 2 y el flúor con valencia de menos 1, intercambiándolas nos quedan los subíndices para dar el compuesto TF2. Para denominar este tipo de compuestos en el sistema funcional, el primer ejemplo se denominaría cloruro carbónico. En el sistema stock, cloruro de carbono 4. En el sistema estequiométrico, tetracloruro de carbono. En el sistema funcional se utilizaría la misma regla que para denominar los anhídridos. El segundo ejemplo, en el sistema funcional se denominaría fluoruro hipoteluroso, ya que está actuando con valencia de más 2. En el sistema stock se denominaría fluoruro de telurio 2. Y en el sistema estequiométrico, difluoruro de telurio. Ahí son 2. Un tercer grupo de los compuestos binarios lo constituyen las mezclas, que pueden ser de dos tipos, aleaciones y amalgamas. Las aleaciones son mezclas entre un metal y otro metal. Por ejemplo, el calcio y el platino, para denominarlo aleación de calcio y platino simplemente. Entre el cobre y el estaño se denominaría aleación de cobre y estaño, o también denominado comúnmente bronce. En el tercer ejemplo es una aleación de cobre y zinc, que comúnmente se denomina latón. Las amalgamas son una mezcla entre un metal y el mercurio. En el primer ejemplo, la mezcla entre la plata y el mercurio se denominaría amalgama de plata. Y en el segundo, la mezcla entre el sodio y el mercurio se denominaría amalgama de sodio. En este tipo de compuestos no interesa el número de valencia, ya que son mezclas. Los compuestos ternarios son mezclas entre compuestos binarios y el agua. El primer grupo lo constituyen los hidróxidos, que es una mezcla entre óxidos más agua. Así, por ejemplo, el óxido de calcio más agua, al intercambiar los subíndices, al final nos queda el Ca y entre paréntesis OH, sub 2. Este grupo OH se denomina hidroxilo y tiene una carga de menos 1, el cual puede ser también un anión. Si lo combinamos con otro metal, por ejemplo con el hierro más 3, nos queda el hidróxido de hierro.
¿Cómo los denominamos? En el sistema funcional se denominaría hidróxido cálcico. En el sistema Stock, hidróxido de calcio 2. Y en el sistema estequiométrico, dihidróxido de calcio. El segundo ejemplo del hierro se denominaría en el sistema funcional hidróxido férrico, ya que está actuando con su máxima valencia. En el sistema Stock, hidróxido de hierro 3. Y en el sistema estequiométrico, trihidróxido de hierro. El segundo grupo de compuestos ternarios lo constituyen los oxácidos. Esta vez es una mezcla entre anhídridos y agua, que al ser combinados resulta, en el primer caso, el ácido sulfúrico, ya que viene del anhídrido sulfúrico. Entonces, para denominarlos sustituimos la palabra anhídrido por la palabra ácido, quedando la segunda parte igual. En el segundo ejemplo tenemos la combinación del anhídrido hipocloroso con agua, que al simplificar los subíndices nos queda el HClO. Intercambiando anhídrido por ácido nos queda que este ácido se denomina ácido hipocloroso. El tercer grupo de los compuestos ternarios lo constituyen las oxisales neutras. Esta vez es una mezcla entre un catión más un anión, que es el derivado de los oxácidos. Tenemos así, por ejemplo, del ácido sulfúrico, en donde al intercambiar las valencias podemos ver que el hidrógeno está actuando con valencia +1 y todo el grupo del SO4 está actuando con una valencia de -2. Pudiéndose dividir esta molécula del ácido sulfúrico en H+ más el anión SO4. El anión del ácido sulfúrico se denomina ion sulfato, que al ser intercambiado este hidrógeno por un catión, por ejemplo por el sodio, se denominaría sulfato de sodio. Para resumir, podemos usar la misma tabla de los anhídridos. Si el anhídrido que dio origen al ácido tiene un prefijo hipo y un sufijo de oso, cambiamos el nombre de la sal solamente al sufijo de oso a ito, y si tiene una terminación de ico, el sufijo cambia a ato, quedando idénticos los prefijos. Las oxisales más comunes, o sea, los aniones más utilizados en química inorgánica, derivados de las oxisales neutras, son las siguientes. Por ejemplo, el ion carbonato, en donde el carbono está actuando con una valencia de +4, conservando entonces la terminación ato, que fue sustituida de la terminación ico. El ion fosfato, el ion permanganato, el cromato, dicromato, hipoclorito, yodato y sulfito, entre algunos otros. Y por último, los compuestos cuaternarios son una combinación de las oxisales neutras con oxiácidos, en donde el ácido, o sea, el protón H+, puede ser cambiado por algún metal como el sodio o el potasio, entre otros. Así, por ejemplo, tenemos el primer compuesto que se denomina sulfato ácido de sodio o bisulfato de sodio. El segundo ejemplo se denominaría fosfato diácido de potasio, ya que tiene 2 hidrógenos. El tercer ejemplo se denominaría carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio, ya que solamente contiene un protón. El cuarto ejemplo se denominaría cromato ácido de potasio y el último dicromato ácido de potasio por tener solamente un protón.